Iniciamos este video número 22, Economía Política, en el marco de la temática que nos ocupa en estos días, que es todo lo referido a cuentas nacionales, contabilidad nacional, sugerir un documento del INDEC que ustedes pueden encontrar en la página del INDEC, a la cual se accede fácilmente, metodología para la confección de cuentas nacionales. Obviamente es muy profuso, muy detallado, no se trata de estudiar este documento, sino el objetivo es que tengamos una aproximación a la realidad de cómo se miden los fenómenos de la producción, de la distribución y del ingreso en una economía nacional. El INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es un organismo público descentralizado, tiene cierto grado de autonomía, aunque se encuentra en la órbita del Ministerio de Economía. Pueden encontrar ahí también en la página del INDEC, yo les recomiendo que naveguen un poco por ahí, pueden encontrar una cosa que se llama indeccionario, donde hay uso de palabras que son muy parecidas a las palabras que estamos usando nosotros en nuestras clases. Y también tenemos, allí hay estadísticas históricas para quien le interese acercarse a la economía argentina. Entonces, luego volvemos a repetir. La idea es tomar este sistema, este modelo de flujo circular en abstracto, lo estamos ahora, le estamos dando una dimensión nacional, una dimensión geográfica nacional, y estamos tratando de pasar de la visión general a la medición de las variables. ¿Y qué cosas vamos a medir? Para medir algo hay que definir qué es lo que se quiere medir y cómo se va a medir. Entonces, la idea mía es dejarles a ustedes en este video como una guía para que se decidan a darle una mirada a este documento. Me parece que va a ser muy útil, muy útil para ustedes. Lo primero que me gustaría que tratamos ahora es un término que se usa muy comúnmente en la jerga de la contabilidad nacional o de la contabilidad pública, que es año base. Recuerden ustedes que ya habíamos mencionado que al intentar medir la medición de los flujos de producto, de valor agregado, de ingreso, nos tropezamos con la cuestión de que nuestra unidad de medición, el peso, la unidad monetaria, no mantiene a lo largo del tiempo su poder adquisitivo, sino que la alteración de los niveles de precios y de los precios relativos modifican esta unidad de medida. Por lo tanto, lo que se hace es, mediante un análisis y un procedimiento estadístico, se intenta expresar la producción de distintos periodos con una misma unidad monetaria que tenga la idea del mismo poder adquisitivo. ¿Cómo se hace esto? Desindexando, esa es la palabra. Indexación es un procedimiento matemático para incorporar los efectos de la inflación. Acá estaríamos haciendo al revés. Entonces, para concretar, ¿en qué consiste esta metodología? En tomar un año determinado, considerar los precios de los productos de ese año y luego aplicar esos mismos precios a los niveles de producción de años sucesivos. De manera que lo que tendríamos sería producción variante
pero el precio de cada producto sería el precio del año base. Es un recurso estadístico, pero la idea ¿cuál es? Que podamos mirar en un gráfico la producción que si estuviese estimada a precios corrientes, que son los precios vigentes en el periodo, no podría ser comparable de un año a otro, porque el nivel de precios va cambiando periodo tras periodo. Entonces, un tema que quería conversar con ustedes en este video era esto de precios corrientes, precios constantes, mediante esta metodología estadística de llevar los flujos a un año base. Bien, como ustedes observarán, si miran este documento, hay en el escrito una relación muy directa con lo que nosotros, o bastante parecido con lo que nosotros hemos visto en términos de modelo. ¿Qué queremos decir con esto? Hay tres cuentas, habla de tres cuentas el sistema de contabilidad nacional. La cuenta de producción, la cuenta de bienes y servicios y la cuenta de generación del ingreso. Si ustedes piensan, la cuenta de producción es el producto, generación de bienes y servicios es valor agregado y la cuenta del ingreso es el ingreso. De manera que ahí estamos conectándonos con toda digamos, haciendo una conexión entre cómo hacemos para medir aquellos conceptos que nosotros habíamos visto en abstracto. Bueno, también en la cuenta del producto, el producto que se mide es el Producto Interno Bruto, de esto hemos conversado, que es igual al valor agregado, esto también lo habíamos conversado, y acá surge un tema que vamos a enunciar ahora, pero vamos a profundizar más adelante, que es el concepto de a qué precios se imputan a la producción. Entonces, el INDEC habla de precios básicos, que son los precios sin considerar el efecto tributario, porque el precio que nosotros pagamos y el precio que se cobra en las operaciones de mercado cotidianamente, tiene incluido conceptos tributarios, impositivos, que los vamos a ver cuando veamos el Estado. De manera que podríamos pensar en un precio de mercado y en un precio básico como aquel precio que todavía no ha sido alterado por los efectos de los tributos. El producto, la cuenta 2 habla de cuando habla de la cuenta de bienes y servicios, se hace referencia al valor agregado o al producto desde el punto de vista de su destino. Nosotros lo hemos visto en un video anterior, consumo, inversión. Vamos a seguir profundizando porque la diferencia entre inversión y consumo se va a retomar cuando veamos la parte teórica de macro. Y obviamente, ¿qué sucede acá? Que hay productos que circulan en nuestra economía cuyo origen no es nacional y a la vez hay productos que se consumen en otros países, exportaciones e importaciones. Entonces, todo esto va a hacer que el destino de la producción sea un poco más complejo. Pero por el momento nosotros tenemos consumo e inversión, que era en una economía cerrada lo que habíamos visto. Y después viene el tema de los ingresos, que es muy parecido a cómo hemos decompuesto nosotros en los ejemplos. Se llama remuneración de los asalariados. Hay un ingreso considerado mixto que tiene que ver con determinadas percepciones de ingresos independientes, digamos, de personas que trabajan independientes. Y hay un excedente bruto de explotación que sería el concepto de ganancia. De manera que es importante porque esta cuenta de generación del ingreso nos está dando la pauta de cómo se reparte, cómo se distribuye el valor agregado. Digamos, la cuenta 1 nos dice cuánto mide el valor agregado y cuánto se compone, cómo se compone. La cuenta 2 nos dice a qué se destina. Y la cuenta 3 nos dice cómo se distribuye ese producto que se generó.
Bien, el otro punto interesante, el otro concepto interesante que se maneja en esta metodología del INDEC, él habla de unidades institucionales. Unidades institucionales. Lo que nosotros llamamos, lo que nosotros en nuestro modelo denominamos de una manera muy simplificada empresas, acá para la contabilidad nacional tiene que tener un sentido más amplio. Y este aspecto es importante porque vamos a incluir en esta medición la actividad de todo tipo de unidad productiva, ya sea pública, estatal o privada. De manera que siempre que haya un proceso de producción donde haya contratación de mano de obra, de capital, compra de insumos para generar otros bienes y servicios que no fueron los que se compraron, lo que nosotros ya hemos analizado como proceso productivo, en ese caso hay que ubicar cuál es la unidad económica o institucional, la unidad económica que organiza ese proceso de producción. ¿Para qué? Para después ir a medir ahí. Bien, hay una serie de exclusiones e inclusiones que podemos comentar en este video. Cómo se trata, por ejemplo, hay una imputación a la ocupación de vivienda por parte de sus propietarios, es decir, se le atribuye un valor como si el propietario de la vivienda estuviera alquilando simuladamente para poder tener una valorización de lo que significa en términos económicos disponer de una vivienda. Están los servicios, este aspecto tan importante, los servicios domésticos profesionales de personal remunerado, y hay una serie de actividades que no se incluyen, entre las cuales podemos mencionar todo lo que sea trabajo y servicio de autoconsumo para el hogar, es decir, quienes cocinamos, quienes reparamos un artefacto eléctrico en la casa, bueno, toda esa actividad. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé de un documento en otro video donde se hace un análisis profundo del significado de estas actividades? Y tampoco las reparaciones de viviendas realizadas por sus propietarios tampoco se computan en esta. Bien. Otros conceptos que podemos revisar acá son cómo se analizan se tratan las remuneraciones de los factores de producción. En el caso de las remuneraciones a los trabajadores, están incluidas los salarios y también están incluidas las contribuciones sociales, las contribuciones a la seguridad social, es decir, aportes patronales, jubilatorios. El excedente de explotación, es decir, la ganancia, solo incluye, acá esta cuestión es interesante, y si bien es demasiado específica para que la analicemos, es importante mencionarla. ¿Qué pasa? Porque da lugar, esto se vincula con un fenómeno económico y jurídico a la vez. ¿Qué pasa con la diferencia, con los distintos tipos de actividades que desempeñan las empresas? Es decir, las empresas no tienen un único objeto para su actividad. Y muchas veces realizan ganancias, concretan ganancias, obtienen ganancias utilizando distintos métodos. Y un método, una de las formas, es todo lo que signifique el manejo financiero de activos y pasivos. Es decir, supongamos, un comercio muy simple, pero vende a crédito. ¿Qué quiere decir? Vende en cuotas, esto lo estamos viendo todos los días, vende en cuotas y
esa ganancia, esa ganancia por financiar el interés que cobra, uno va a cualquier comercio y se me voy a comprar un auto en cuotas. Bueno, ahí tenemos que diferenciar lo que es el automóvil como objeto de producción del proceso de financiamiento. Entonces, esto no se contempla en las empresas y es muy importante porque uno de los temas que vamos a tratar sobre el final de la materia es el crecimiento considerable y sostenido que las empresas están haciendo desde hace décadas de utilizar el manejo financiero para acrecentar u obtener ganancias. Bueno, ¿qué pasa con las empresas familiares? Ahí el sistema de cuentas nacionales, es decir, por ejemplo, una chacra donde trabaja la familia, bueno, eso ahí se intenta, el sistema intenta darle un valor a ese trabajo. Recuerdan ustedes que acá tenemos otro ejemplo de estos procesos que no están totalmente mercantilizados, que no pasan totalmente por el mercado, porque si una familia tiene una chacra, no es probable que contrate a su hijo, le pague un salario, bueno, quizás sí, pero en ese caso esto también se estima. Y después está la estimación de la amortización o de lo que en términos de cuentas nacionales utilizan el término consumo de capital fijo. ¿Qué es el consumo de capital fijo? Es el desgaste que la maquinaria y que las instalaciones tienen sucesivamente a través de los años en los cuales participan en el proceso de producción. Bien, entonces estos conceptos son importantes porque nos acercan bastante, nos ayudan a ver que estos modelos de flujo circular que nosotros planteamos son abstracciones, pero que tienen su correlato directo y que todos estos fenómenos se pueden llegar a valorizar, a medir. Y respecto de eso, hay un tema que vamos a tocar en el video, en este video, es un tema muy importante y está directamente vinculado con la profesión de ustedes, con el derecho, con la cuestión jurídica, que es el fenómeno que en términos económicos y el INDEC denomina detectar la economía no observada, se llama ENO, economía no observada. ¿Qué es la economía? ¿Qué se entiende por economía no observada? Bueno, ahí hay un conjunto muy complejo de alternativas que se presentan y el tema de la legalidad o ilegalidad, formalidad o informalidad está, es decir, está presente. Quiere decir que el Estado, el INDEC, intenta de alguna forma aproximarse desde este lugar para tratar de observar qué pasa con la economía no observada e incluso ver las posibilidades de ponderarla y de medirla. Una alternativa es lo que se denomina técnicamente producción oculta. ¿Qué es la producción oculta? Bueno, la producción oculta puede ser de dos tipos según el INDEC. Parte o fragmentos de procesos productivos, etapas de procesos productivos que no se registran, que no aparecen, que no se formalizan. Ahí puede haber fenómenos de evasión tributaria, es decir, como se dice comúnmente, no blanquear una determinada operación para evadir tributos, o puede haber problemas de estadística deficiente. Entonces, ahí tenemos producción oculta. Una segunda alternativa es la producción ilegal. Se producen bienes y servicios que desde el punto de vista del derecho son ilegales. La cocaína se produce y se vende, ya mencionamos esta cuestión.
hay prostitución, en fin, hay, esto es lo que yo quería dejar, este es el objetivo de mostrarles a ustedes, porque es un tema que, vuelvo a repetirse, se vincula directamente con la profesión de ustedes, y es el hecho de que estas actividades no sean legales no quiere decir que no formen parte de la actividad económica, y el sistema de cuentas lo prevé. Y después está lo que se denomina producción informal, que es toda aquella economía, o a veces se llama subterránea, que es esa economía que, muy precaria, de ventas en la calle, de actividades de pequeños comercios personales, es decir, es lo que está muy vinculado a distintas salidas sociales a la pobreza. Cuanto más grande es, cuanto más importante es la pobreza en una sociedad, es muy probable que se acudan a mecanismos de producción informal. Entonces, economía no observada, tenemos que entender que incluye distintas cosas, economías que parte de la producción que no aparece por errores estadísticos, por evasión tributaria, producción que es ilegal, y todo este tema de la informalidad. Hay un trabajo de colegas de un centro muy importante, que es el Centro de Estudios de Finanzas para la Argentina, que se ocupa especialmente, es un estudio muy extenso que se hizo en el año 2015, donde se revisa todo esto. Si a alguien le interesa, es muy extenso, pero es muy importante para ustedes, porque ahí vamos a ver si podemos dedicar, cuando completemos más, cuando avancemos más en la materia, vamos a ver si podemos, si podemos dedicarle unos videos a este tema especialmente, pero les quería enunciar, por lo menos dejarles enunciado, porque hay una cuestión ahí entre, hay un campo de estudio entre lo que son los delitos penales sobre ciertas actividades que son ilegales y, y el tratamiento económico, la consideración económica, el abordaje económico de estas actividades. Hay un ejemplo ahí que es muy interesante, digamos, cuando hablamos de actividades ilegales, obviamente las situaciones que más se mencionan son la prostitución, el tráfico de drogas, estupefacientes, la compra-venta de objetos robados. Y en nuestra sociedad, en nuestro país, hay un rubro dentro de esta producción ilegal o informal, que es la compra-venta de divisas, compra-venta de dólares. Y me parece interesante la interpretación que tienen estos colegas sobre el tratamiento de estas actividades, porque cuando avanzan en la carrera y vean derecho penal, nuestro régimen penal cambiario claramente determina la ilegalidad de la compra-venta de divisas en determinadas circunstancias. Es decir, cuando no se registra, cuando no se hace de manera formal. Y acá pasa por eso digo, estos temas son económico-legales. Lo que sucede en estos casos es que normalmente, cíclicamente, se producen blanqueos. ¿Qué son blanqueos? Son posibilidades que da el Estado de declarar impuestos que no se declararon en su oportunidad y pagar
sin la totalidad de penalidades formales y multas que corresponden. En este caso, me pareció interesante dejar planteado un tema económico-jurídico. Tratándose de un delito penal, como es alguno de estos, ¿podría después, en un blanqueo, blanquearse esta actividad ilegal? Bien, lo dejamos para pensar. Y hay otro punto vinculado con esto que es muy, muy, muy importante, que es la remesa de dólares, de divisas al exterior, lo vamos a ir tratando. Y también una nueva versión del dinero, que son las monedas electrónicas como el Bitcoin. Cuando estudiemos la unidad de dinero, vamos a ver si podemos tratar estas cuestiones. Bien. Para finalizar, quería presentarles la clasificación de actividades. Me parece útil la clasificación de actividades que utiliza nuestro sistema de cuentas nacionales, el INDEC. Para que veamos, tengamos una primera aproximación a la complejidad. Nosotros decimos Producto Ingreso Bruto, Producto Interno Bruto o valor agregado, y tal vez valga la pena enunciar los distintos grupos. En el grupo A, las actividades que el INDEC incluye son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, que es la producción de madera, parte de las actividades que se realizan en el agro, como hacer canaletas, alambrados, todo eso en este bloque. Hay un segundo bloque que incluye la actividad de pesca, y hay un tercer bloque que es muy importante, que es la minería, explotación de minas y canteras. ¿Por qué es importante? Porque en este bloque se registra toda la actividad hidrocarburífera, extracción de petróleo y gas. El bloque de la manufactura, que es el bloque que se conoce como bloque D en las cuentas nacionales, es extremadamente amplio, pero está bueno darle, aunque sea una revisada para ver que va desde un frigorífico, un matadero o un criadero de pollos, hasta digamos, aparatos de TV, celulares o la industria automotriz. Es decir, todo lo que sea procesamiento entra ahí. La generación de electricidad, gas y agua conforman otro bloque, el bloque. La industria de la construcción, todo lo que es la actividad construcción, está también considerado en un bloque. Y a partir de ahí se abre todo lo que nosotros denominamos servicio, sector terciario o servicio. Comenzando por el comercio, hoteles, restaurantes, las empresas de transporte, los depósitos, los almacenamientos, las comunicaciones, todo lo que es banco, la intermediación financiera, la banca, incluida la actividad del Banco Central, forma parte de toda la actividad bancaria. Entonces, intermediación financiera es el nombre técnico, incluida la actividad del Banco Central. En ese mismo bloque hay otro bloque, en ese mismo bloque se encuentran las empresas de seguro. Otro bloque que se habla es toda la actividad inmobiliaria. Y después aparece, muy interesante, toda la administración pública. Y este punto lo quiero resaltar. Toda la actividad del Estado, todos los servicios que el Estado brinda forman parte de nuestro producto, de nuestro valor agregado nacional, y es contabilizado con técnicas especiales, de manera que esto nos está mostrando, ya nos está anticipando el carácter mixto de nuestro sistema,
que no habíamos contemplado en nuestro modelo de flujo circular. Recuerdan ustedes que decíamos modelo de economía cerrada sin Estado. Bien, la administración pública, defensa, seguridad, educación, salud, servicios sociales. Y después aparecen otros servicios como los sindicatos, los partidos políticos, los cines, las radios, los teatros. En fin, termina la clasificación con esto importante. Tiene un bloque particular por su importancia en términos de producción, los servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, es decir, todas las contrataciones de cuidadores, trabajo doméstico que hacen los hogares privados van en este último bloque. Bien, con esto tenemos un primer panorama del INDEC y las cuentas nacionales.